Así que vamos a ver eso, ser imitadores de Jesús. Esa es una invitación muy interesante, el hecho de ser imitadores de Jesús. Y esa palabra Jesús mismo la planteó. Él dijo, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Y eso es lo que Jesús dijo. ¿Y para qué nos dio ejemplo? Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en el contexto de esa palabra, Jesús le dice, mira, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie derecho, cortalo. Si la mano, cortala. Más vale entrar al cielo con un pedazo menos que con los dos al infierno. No fue una palabra de Jesús, porque sabemos que no se entra con un cuerpo físico como este al cielo, porque esa es una historia más larga de contar. Pero en síntesis, acá en la tierra, si algún aspecto de nuestra vida es motivo de tropiezo para otros, mejor es evitarlo, cambiarlo, porque entre las muchas cosas malas que se llegan a hacer en la humanidad es hacer tropezar a los débiles. Es terrible el efecto que eso causa, es terrible las consecuencias y la indignación de Dios, porque a Dios le indigna mucho ese hecho. Pasa que estamos hablando de seguir a alguien, tomar a alguien como modelo, en un mundo desvalorizado, con tan pocos valores, tan superficial, porque esta es una etapa de la humanidad muy superficial. Espero que el COVID-19, cuando se vaya, quede sobre la humanidad un poco más de moral. Espero que quede todo eso, porque la verdad es que se ha perdido la moral. Y, o sea, al perderse la moral, cualquiera es un modelo. Un artista que no tiene mucho para dar más que una capacidad artística, es un modelo, y como se corta el pelo, me corto el pelo. Y como viste, así vestiré. Y eso pasa hoy en día. Un deportista, porque sabe jugar bien a la pelota o al tenis, al fútbol o al tenis, ya es como que fuera un sabio. No, sabe jugar bien a eso. Pero no quiere decir que sepa toda la verdad de la vida. Pero como habla fulano, es fantástico. Si habla Lío, si habla Diego, es palabra, es Dios, dicen algunos. Pero no es Dios. Son deportistas muy buenos, pero para eso, para lo que hacen. No quiere decir que sepan de la vida como para enseñarlos a vivir. Al contrario, han dado ejemplo de que no siempre saben vivir gente famosa. Algunos han dado lástima a su manera de vivir o han sembrado antivalores en realidad. ¿Por qué motivo es eso? Porque tenemos una generación superficial. Entonces se siguen cosas que pegan, cosas superficiales. Ahora, quien busca valores reales va a seguir modelos reales. Pablo encontró un modelo al que seguir. Y Pablo seguía a ese modelo. Cuando él se encontró con lo que buscaba tanto en la vida, de ahí en más, él siguió ese modelo y se ajustó a ese modelo a seguir. Y ese modelo a seguir era Jesús. Pablo siguió las pisadas del Maestro. Y en verdad es muy importante ese hecho. Jesús, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Un camino se debe caminar, un camino se debe transitar. El camino no es para mirar lo que hay en el camino, pero ¿a dónde te lleva? Vos tenés que seguir el camino, tenés que avanzar en el camino. La verdad no es para decirla solamente, hay que vivirla. Hay que vivirla y decirla a la verdad, ambas cosas, porque si la verdad no se vive, no se lo puede decir. Entonces es simplemente algo muy superficial. Hablar bonito y no vivirlo no sirve. Pero Jesús es la verdad y es para vivir a Jesús. Entonces ahí se va impregnando el modelo, parecernos a Él, caminar como Él, pensar como Él, accionar como Él. Él es la vida, y la vida es lo más importante que tenemos sobre la tierra. Y se ha perdido tanto los valores que se va contra la vida. ¿Por qué motivo el aborto es visto como un derecho? Matando la vida de niños inocentes, porque se desperdició el sentido de lo que es la vida. No tiene valor la vida. ¿Por qué motivo? Porque se sacó a la vida del medio, se sacó a Dios del medio, entonces sonamos ya como que la vida comienza a perder sentido. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos ver por qué motivo Pablo dijo, yo sigo a Cristo, quiero que sean imitadores de mí. Vamos a leer la palabra. Vamos a ver ahí lo que dice Pablo, y en base a eso vamos a irnos metiendo bien en este mensaje, que mi anhelo es que, así como Pablo dice esta palabra, vos también la puedas decir
con plena certeza, paz y autoridad. ¿Qué dice Pablo? En primera carta a los Corintios 11:1 dice esto Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amado Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje y que edifique nuestras vidas en esta sólida verdad. Tu palabra, Señor, la cual nunca va a cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Así que Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, quiere decir que entre la vida de Jesús y la vida de Pablo hay un paralelo. Tiene que haber cosas, porque si dice, yo me parezco a Jesús, tiene que haber cosas parecidas. ¿En qué se parecían? Y ahí Dios me llevó a ese pensamiento. ¿En qué se parecían Pablo y Jesús? ¿Qué fue lo que tomó Pablo de Jesús y lo aplicó a su vida? Y si vos, querido hermano y hermana, decís, yo sigo las pisadas del Maestro, yo sigo a Jesús, Jesús es el modelo que yo estoy siguiendo, tiene que haber en tu vida un paralelo, en tu manera de pensar, tu manera de vivir, un paralelo con la manera de pensar y de vivir de Jesús, que también tiene que ver con la manera de pensar y vivir de Pablo. Hay muchas personas que dicen, mire, no me miren a mí porque yo soy imperfecto. Y es verdad que todos somos imperfectos, pero no podemos lavarnos las manos y decir soy imperfecto y vivo como sea. Hay que transformar la vida, hay que cambiar la vida. Tenemos que parecernos a Jesús. Juan el Bautista dijo, hace falta que Él crezca y yo mengüe. Y hace falta que Cristo crezca en tu vida y que vos mismo mengues y que te puedan ver a vos, que puedan ver en vos la imagen de Jesús. Eso es justamente parecernos a Jesús. Entonces, Pablo decía que él, imítenme a mí, decía Pablo, así como yo imito a Jesús. ¿Qué autoridad, ¿no? Esa es la que... ¿Podés decir lo mismo vos también? Podés decir, mira, yo estoy viviendo como Jesús vivía. Me manejo en mi vida con los principios que Jesús se manejaba. Él tenía un modelo virtuoso, Pablo. El modelo de Pablo había dejado de ser el maestro fariseo, ¿sí? Porque Pablo tenía antes otro modelo. Ahora es el modelo perfecto, el Adán perfecto, Jesús. Ese es el modelo virtuoso. Y hay varios paralelos que yo he encontrado. Podemos encontrar 15, 20 tranquilamente, pero te quiero transmitir 2 ahora y 2 en el próximo mensaje. Los 2 de ahora son los siguientes. Cuidar a los débiles. Jesús cuidaba a los débiles. Pablo también. Hay un paralelo entre Jesús y Pablo. ¿Cómo es tu vida con los débiles? ¿No será que te aprovechás de los débiles? ¿No te importa el débil? Cuidado con eso, ¿eh? Es muy importante ese hecho. Pablo obedeció hasta el final. Jesús fue obediente hasta la muerte. Un paralelo entre Jesús y Pablo. Hay personas que caminan fielmente 1 año, 2 años, y empiezan a tener luchas y problemas, y chau, dicen, no sigo más, sí, porque algún cristiano les falló, o porque en la vida algo se les complicó, algún problema económico, problema de enfermedad, y aflojan. No, hay que seguir hasta el final, porque al final está la corona de la vida. Si no, fíjate lo que es el símbolo del camino, luego comienza en la cruz, en la corona de la vida. No pierdas nunca de vista eso. Así que Pablo y Jesús perseveraron hasta el final. Otro paralelo más que podemos encontrar, la empatía con los demás. Jesús vio nuestro sufrimiento. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús y a la gente que lloraba. A Jesús atendió a aquel hombre que clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía empatía, se ponía a la misma altura que las personas. Siento que Jesús era quien era, pero él se ponía a la altura de las personas. Y Pablo expresó una frase, dice, ¿acaso alguien no enferma y yo enfermo también? O sea, tu enfermedad la siento en mi cuerpo, decía Pablo. Sufro contigo. Sufrir el dolor ajeno para Pablo y para Jesús era similar. Por eso Pablo dice, no es que yo imito a Jesús en los milagros, en los dones, imito a Jesús en su manera de vivir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y un cuarto paralelo que encuentro es la perseverancia hasta el final.
Pablo murió preso los últimos 2 meses antes de ejecutarlo. Pablo estuvo en una celda en la que no había luz siquiera. Fue tremendo eso. ¿Y cuál era la luz que tenía Pablo? Encima Pablo no veía dos en un burro, estaba casi ciego Pablo. Y encima la celda a oscuras. Era bravo lo que le tocó vivir a Pablo. Pero Pablo siguió fiel hasta el final. Hay testimonio de eso, de toda la gente que lo ha conocido a Pablo. 2 meses, sus últimos, no permitieron ni que los vea siquiera sus amigos, salvo el día que fue llevado a ser ejecutado. Fue muy tristemente ejecutado Pablo. Y él siguió hasta el final. Y Jesús, cargando la cruz al hombro, llegó hasta el monte Gólgota cuando no dio más. Aquel negro le ayudó, el sireneo le ayudó para llegar hasta aquel lugar. Pero Jesús abrió los brazos, le metieron los clavos, él estuvo en la cruz ahí, que no porque le causara gracia, sino porque había que cumplir con toda la obra. Y él la cumplió, llegó hasta el final. Y tu destino, hermano querido, lo que Dios ha pensado para vos es que llegue hasta el final. Pero sos vos el que vas a llegar al final, o no, o lo estás antes. ¿Sabes qué? Yo voy hasta el final. No me quedo a mitad del camino. No. Vamos hasta el final. Vamos hasta el final. Así que vamos a ver estos 4 paralelos en la vida de Pablo y de Jesús, aunque seguro vos vas a encontrar 15 más o 20 más, porque los hay. Pero no podemos hablar de todo a la vez. Tenemos que hablar de un poco. ¿Está bien? Porque me han puesto tiempo los muchachos. Así que vamos a ver el tema de cuidar a los débiles. Mateo 18, versos 6 hasta el 9, Jesús expresó lo siguiente. Leemos la palabra del Señor. Decíamos Mateo 18, versos 6 hasta el 9. Allí leemos la palabra del Señor lo siguiente. Esto es en la vida de Jesús. Jesús nos dejó una enseñanza muy interesante, que nosotros no tenemos que jamás olvidar lo que Jesús aquí nos está diciendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. No hacer tropezar a un pequeño. Hay que cuidarse cómo se maneja, qué se dice, cómo se procede. Hay que cuidar al débil. Tampoco es para que alguien diga, yo soy un débil, pastor, así que deme todos los mañas. ¿No? Son otras historias esas. Pues tenemos que cuidarnos nosotros de ser fieles a Dios y proteger al débil. Cuidarnos de no ser tropiezo para nadie. Jesús dijo, mira, si vas a hacer tropiezo para alguien, cortate la mano, porque si vos sos mano larga, cortate la mano. No, pasa que mis ojos, pastor, se desvían, sácatelo. O sea, sacrificar lo que sea necesario. Pero tu vida tiene que ser una vida de testimonio, un testimonio de fidelidad al Señor, en el que no hagas tropezar a nadie. Hay personas que de repente, no, yo soy fiel a Dios y que se arreglen lo demás como puedan. No, hay que pensar en el otro. Hay que pensar en los efectos que producen nuestras decisiones. Y si de repente te toca perjudicarte, o sea, de algún modo vivir un perjuicio, para guardar el testimonio, guardar la paz, guardar la armonía, hacer un sacrificio de paz. Y algunos dicen, pero pastor, yo no soy un tonto para que a mí me tomen el pelo. No sos un tonto. Jesús no es tonto, Dios no es tonto. Pero ¿cuántas veces Dios pasa por alto nuestras ignorancias? ¿Cuántas veces pasa como en la cruz? A Jesús lo escupían, le decían de todo. Y Jesús que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Si vos estás en un nivel mejor, porque has crecido espiritualmente, no te agrades a vos mismo. El apóstol Pablo dice, nosotros que somos fuertes, no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino soportar la debilidad del débil. Qué importante, hermano querido, que es justamente hacer esto, lo que Jesús dijo, no le seas de tropiezo a un pequeño. Y el apóstol Pablo, hablando del tema que hemos leído en lectores de la Biblia, 1 Corintios 10, versos 31 hasta el 33, y continuamos entrando en el capítulo 11, verso 1, que dice allí la palabra de Dios. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No busco mi propio beneficio, no busco agradarme a mí mismo, sino que busco, de algún modo, no entrar en choques innecesarios. No entrar en choques innecesarios. Me acuerdo que en un tiempo yo usaba barba, ¿te acuerdas? Hay unas fotos por ahí de cuando hay fotos de casamientos, de bautismo, y ahí estoy con la barba. Pero a mucha gente le chocaba mi barba. Y a mí me gustaba la barba, de verdad. Y es más, hoy en día también me gusta. En nuestras últimas vacaciones, y no sabemos cuándo tenemos de vuelta, porque con el tema del COVID, me acuerdo que no me afeité toda la semana. Yo tenía un plan, era dejarme de vuelta la barba. Y bueno, acá tengo a mi lado a quien me convenció de que no. Dijo, no. Porque en realidad no quiero ser de tropiezo para nadie. Y puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver? Sí, sin embargo, no era mi intención ser de choque para nadie. Muchas veces por nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, llegamos a chocar y a lastimar a las demás personas. Y tenemos que cuidarnos de no lastimar a los demás. Acá en este caso, lo que estaba en tratamiento, el apóstol Pablo le explicaba a los corintios. Corinto es una ciudad que la ciudad era súper idólatra. Allí había grandes templos y se sacrificaban animales para esos falsos dioses. ¿Y qué hacían con la carne de esos animales que sacrificaban? La vendían. Y la vendían con una cuota especial. Era carne, entre comillas, bendecida, porque fue entregada a un dios. Entonces había gente que buscaba esa carne. ¿Para qué? Justamente para comer en honor a Afrodita, todos esos dioses que eran terriblemente pecaminosas las costumbres de esos cultos paganos. Entonces el apóstol Pablo dice, comer esa carne es lo mismo que comer otra carne, porque vos orás por esa carne y esa carne es santa, porque es carne. Y si come un churrasquito de eso, ¿qué problema hay por eso? Pero dice, si tu hermano te ve que fuiste a la carnicería donde venden la carne sacrificada a Afrodita, o si había un restaurancito llamado Afrodita, y ahí ibas y vos comías el choripán de Afrodita, te ve un hermano débil y va a pensar que estás dando honor a esa deidad falsa. Serás motivo de tropiezo. Más o menos en eso se redondea el tema. Y Pablo dice, mira, si no voy a comer carne nunca más, no importa. Pero se ve que acá a Pablo le gustaba comer carne, ¿no? Pero dice, si tengo que sacrificar eso, lo sacrifico. Si vos tenés que sacrificar algo para no ser tropiezo a otro, hacelo, mi hermano. Tu manera de hablar, tu manera de proceder, sea un hombre, una mujer que siempre está dispuesto al diálogo, a pasar por alto las ofensas. Hay gente que habla porque el aire es gratis y parece como que a las 2 semanas se olvidó de todo lo que dijo. Y a vos te quedó ahí en la vena de todo lo que dijiste. Y ahora como si nada, mejor, ¿sabes qué? Pasá por alto la ofensa y buscá que esa persona no se pierda. ¿Está bien? Que no se pierda ningún pequeño. Si vos has crecido y sos fuerte, más vale soportar la debilidad del débil. Y si sos débil, decirle al Señor, Señor, yo quiero ser fuerte. Ayúdame a ser fuerte. Te van a venir pruebas, te van a venir luchas, te van a venir sinsabores que te van a hacer fuerte. Porque si vos superás la prueba, superás la lucha, sin sabores, ¿sabes qué? Vas a empezar a ser no un cristiano débil al que todos tienen que cuidar, sino un cristiano que va a poder cuidar a otros también. Amén.
Entonces es muy importante ese hecho, no vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino vivir para la gloria del Señor. Otro punto más es la obediencia. Un paralelo entre Jesús y Pablo fue la obediencia. Leemos un pasaje en la Biblia donde Jesús muestra su actitud de obediencia. Mateo 26:39, que dice allí la palabra del Señor. Yendo un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. En general, la mayoría de los que me escuchan ya conoce el cuadro. Allí Jesús estaba a muy pocas horas de ser crucificado, a muy pocas horas, estaba a 8 o 10 horas de que le claven los clavos en sus brazos. Las próximas horas de Jesús fueron de terror. Y Jesús ya lo sabía. Él ya lo sabía la que se venía. Y fue y oró al Padre: Padre, ¿será que se puede evitar esto? Él hablaba con franqueza porque él sabía la que se le venía. No le causaba gracia a Jesús. No es que Jesús venía y a él no le dolían los clavos. No. Él se hizo totalmente hombre como nosotros. Y lo mismo que a vos te dolería, también a Jesús le dolió. Todo eso, el desprecio, la soledad, lo que Jesús pasó fue un calvario. Realmente fue un calvario. Y Jesús ora al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aún ahí vemos la obediencia del Señor. Dijo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La sujeción, la obediencia. Y después en las cartas de Pablo expresa esa admiración por Jesús. Dice: fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Pablo sabía lo que significaba eso, porque uno por acá piensa la cruz colgadita en el cuello, la cruz en una iglesia, parece un adorno la cruz, pero la cruz no era un adornito, la cruz era muy dolorosa. Y Pablo hablaba de ese sacrificio de Jesús. Y qué interesante es esto: Jesús obedeció hasta la muerte. En diferentes partes del Evangelio, Jesús dijo: no hago las cosas por mi propia cuenta, sino que hago lo que mi Padre me dijo que haga. Estoy aquí para cumplir con la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús vivió una vida de sujeción a Dios. Y por ese motivo fue una vida de victoria. Porque en la obediencia a Dios están las grandes victorias. Aunque parecía que morir en la cruz fuese una derrota, pero no lo era. Fue tu victoria, fue mi victoria que Jesús muriera en la cruz. Si Jesús no lo hacía, hoy no teníamos salvación. Pero Jesús lo hizo, él fue obediente, pero hasta el final. Ahí colgado en la cruz estaba salvando un alma Jesús, la del ladrón que estaba crucificado a su lado. Él fue obediente hasta el final. ¿Cómo fue Pablo? Porque Pablo era una persona que él perseguía a la iglesia. Pero en un momento dado tiene un encuentro con el Señor. ¿Y qué hace Pablo? Hechos 9:6. Allí tenemos el encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Hasta ese momento Pablo era un tipo desobediente. Él hacía lo que a él le parecía que había que hacer, lo que a él le enseñaron que debía hacer. Se encuentra con Jesús y se pone en plena sujeción a Dios. Sin vueltas, sin objeciones. Dice: ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice: andate a Damasco, ahí te van a decir lo que tenés que hacer. Y Pablo entra a Damasco ciego, porque con ese resplandor quedó ciego. No veía nada Pablo. 3 días estuvo ayunando Pablo, esperando. Si Jesús le dijo: te van a decir lo que vas a tener que hacer, él estuvo esperando. 3 días estuvo ayunando. Y Dios vio la actitud de obediencia de Pablo. Dios sabía que tenía en Pablo un verdadero siervo, tan obediente como Jesús. Y Pablo no era más ser humano espiritual que vos y que yo. Pablo era como nosotros, nacido de mujer, criado en la humanidad, con defectos, con virtudes. Pero Pablo, cuando se encuentra con Jesús, él dice: ¿qué quieres que haga? 3 días estuvo esperando ahí. Mirá, si a vos Dios te dice: mira, andate allá a tal pueblo y ahí te van a decir lo que tenés que hacer.
¿Cuántas horas esperas? ¿O estás esperando que, a ver quién me recibe acá para decirme lo que tengo que hacer? 3 días estuvo, orando y ayunando, esperando, quieto. Si Él me dijo, Él lo va a hacer. Y Dios le habla a Ananías. Ananías, anda, habla con Pablo, decir lo que tiene que hacer. Y bueno, Ananías puso sus peros, después fue. Y al momento oró por él, le puso la mano en la cabeza, se sanó de los ojos, lo bautizó y Pablo empezó el proceso de formación. Obediente. Cuando Dios le movilizaba a Pablo a andar a tal ciudad a predicar, Pablo iba y lo hacía. Y cuando le decían no vayas allá, Pablo no iba allá. Cuando Dios le avisa a Pablo, vas a parar preso y te van a llevar a Roma, Pablo no puso objeciones, Pablo se sujetó a la voluntad del Señor. Pablo fue obediente hasta las últimas consecuencias. Un paralelo. Por eso Pablo tenía autoridad para decir, sean imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo, que cuido a los débiles. No me agrado a mí mismo, no vivo para complacerme a mí, sino que vivo cuidando a los demás. Y Pablo también puede decir, sean imitadores míos, así como yo de Cristo, porque así como Cristo fue obediente al Padre, también Pablo fue obediente. Y yo quiero desafiarte hoy, hermano y hermana, a que vos también seas una persona que puedas decir, yo voy a vivir como Jesús vivió, voy a tomar el buen ejemplo de los demás. Hay gente que vuelve atrás, deja el camino del Señor, porque algún cristiano falló, porque algún líder falló. No, vos no tenés que hacer eso, vos tenés que seguir hasta el final. Si otros se apartan, vos no tenés que apartarte. Si tus padres se apartaron, vos no tenés que apartarte. Si tus hijos te han dejado solo, vos no tenés que apartarte. Si cualquiera sea la circunstancia, vos tenés que seguir hasta el final, obedeciendo con gozo y humildemente al Señor hasta el final. ¿Que vas a tener tentaciones? Y sí, más vale que sí. Si el diablo fue a tentar a Jesús, ¿qué no te va a tentar a vos? Pero Jesús, ¿qué hizo? Él fue obediente a Dios. Él dijo, solo a Dios voy a adorar, a Él le voy a servir. Y Él pudo llegar hasta el final de la meta. Vos también podrás llegar. Tu destino es la victoria, pero está en vos la decisión, es decir, pelear la batalla hasta el final, obedeciendo al Señor, caminando como Jesús caminó. Oramos al Señor. Amado Padre, te doy gracias por este momento, Señor, ora conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, y para Señor. Siempre. Y para siempre. Es tu misericordia. Es tu misericordia. Gracias, Padre querido. Gracias, Padre querido. Porque en este día me siento confrontado para vivir, Señor, la vida como tu Hijo Jesucristo. Como el apóstol Pablo, y muchos otros hoy, están viviendo la vida de Dios. Yo elijo seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Gracias, Señor. Quiero cuidar, Señor, a los más débiles que yo, Señor, y obedecerte hoy y mañana y cada día, Señor, ser obediente a lo que vos me enseñás. En el nombre de Jesús. Amén. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana. Bendigo a este pueblo amado, Señor. Sea tu gracia y poder derramado sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido, mi hermana querida. Que Dios te bendiga.